Un poquito para avanzar. El término pródigo viene, ¿no?, de consumir, derrochar. Entonces, cuando hablamos de pródigo, estamos hablando de alguien que derrocha, que alguien que destroza, que alguien que tiene utilidad, alguien que tiene algo estimable, algo de valor, pero que no tiene ninguna situación y lo derrocha, o sea, prácticamente lo derrocha. Otra palabra, otro sinónimo para pródigo sería excesivamente dadivoso. Entonces, ¿Dios sería pródigo? Sí, porque es excesivamente misericordioso, ¿no ve? Pero en este caso es que falta, ¿qué cosa? Falta madurez, falta entendimiento de lo que tiene, ¿ya? Por eso habíamos dicho, ¿no ve? En el lenguaje jurídico, ¿se acuerdan que era lo que era? Un cuasi delito, ¿no ven? Cuasi delito. ¿Por qué? No era delito totalmente, pero la persona que estaba haciendo eso, por causa de su inmadurez, de su no conocimiento, qué sé yo, entonces derrochaba, exponiendo ¿a quién? A su familia y a sus hijos. Entonces agarraba el dinero, ya sea en herencia, ya sea en lo que él tenía, y lo derrochaba, no pensaba en su familia. Entonces ahí es que el derecho romano hizo algo, ¿no? Se demandaba y se agarraba al juez y le decía, no, este joven está gastando demasiado el dinero y está su familia, su esposa, sus hijos están en esto. No, yo me acuerdo esto, ¿no? Por ejemplo, en las fiestas de Gran Poder y en las fiestas que había acá, la gente derrochaba el dinero, ¿no? Cuando son pasantes, se prestan del banco, etcétera, para pasar la fiesta. Pero sus hijos no tienen calzados, no hay alimento. Ese es un derrochador, ese es un pródigo en este sentido negativo que estamos hablando. Entonces, ¿qué estaba poniendo en peligro? Su patrimonio. Entonces, ¿qué hacía el derecho romano con él? ¿Qué hacía el derecho romano? Un poquito para recordar, el derecho romano hacía que se le hacía un juicio por ser despilfarrador. Entonces, ¿qué hacía? ¿Ya? Lo declaraban judicialmente pródiga, o sea que no podía usar sus bienes a menos que esté con un curador o con un tutor, ¿no? Se lo asignaba. Entonces, agarraba y le decía, ¿no?, cuánto tenía que gastar, porque él era un pródigo, o sea, no podía medirse y gastaba. Es por eso que dice la Biblia, ¿no? Muchas buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. Entonces, muchos lisonjean al poderoso, todos amigos del hombre pródigo. Entonces, cuando la gente da, ¿quién no es amigo de él? Cuando la gente invita, el problema es cuando ya no tiene, lo que sucedió con el hijo pródigo. Hasta ahí hemos avanzado esto. Ahora habíamos dicho, ¿no? Si nosotros comparáramos nuestra vida con el hijo pródigo, también despilfarramos nuestra vida, despilfarramos nuestro tiempo, despilfarramos el amor de Dios, la gracia de Dios. En vez de estar en la casa de Dios, ocupados en las cosas del Señor, los despilfarramos en otras cosas, despilfarramos la vida que tenemos en casa, el favor que hacen nuestros papás con nosotros. En vez de estudiar, de responder, despilfarramos nuestras vidas. Entonces todos de alguna manera también son despilfarradores. Entonces el pródigo tenía que darse cuenta de toda esta situación y ahí empieza su historia. Pero para lo que nosotros queríamos hablar es ¿en qué momento el hijo se convirtió en pródigo? ¿Qué pasó? Porque miren, haciendo un repasito que estábamos haciendo, no vivía en una casa, aunque algunos hablan de que había problemas acá, pero voy a tratar de explicar después. No vivía en un hogar disfuncional. Si bien no habla de la mamá, porque esto es del papá, ¿no? Alguna vez les dije, ¿no? Se cambiaron los papeles en la historia, porque desde antes el valor del padre era el que educaba y el que hacía. Al fallar el hombre, esto fue transmitido a la madre, pero esto era labor del padre, y aquí en el hijo pródigo nos habla del padre, que da todo. Entonces, tenía un hogar pues completo, un hogar donde tenía todo, donde tenía alimentación, educación, prácticamente tenía todo. Entonces, ¿qué pasó para que él se desviara tanto? O sea, ¿qué sucedió en su vida, ya? Entonces, ahora, aquí hemos empezado un poquito para explicar. La Biblia, cuando habla del hijo pródigo, usa una palabra griega, huíos, ¿se acuerdan? La palabra huíos. Y esta palabra huíos significa hijo maduro, constituido. Entonces, cuando la Biblia habla de hijo, ya, de huíos, ¿habla de quién? ¿Se acuerda alguien? ¿Habla de quién? Ya, pero ¿de quién? Del Señor Jesús. Siempre que hablamos de huíos, habla del Señor Jesús. Entonces, Jesús es huíos, es un hijo maduro, responsable, que puede administrar la herencia del Señor, de su Padre en este caso. Entonces, ¿cuándo se usa para el pueblo, para nosotros, qué término usan? Tecnón, ¿no?
alguien que está en formación. Entonces, la Biblia dice que este hijo era huíos, ¿ya? Huíos. Entonces, Mateo 3:16 dice, cuando se escucha una voz, dice, este es mi hijo, huíos, maduro, en quien tengo complacencia. A partir de ahí, cuando es huíos el Señor, empieza todo su ministerio. Porque cuando uno es maduro, Dios asigna responsabilidades. Ahora alguien me puede decir, ¿acaso Jesús necesitaba aprender? Sí, la Biblia de Hebreos que dice que Él tuvo que aprender obediencia a través del sufrimiento. Ahora, es Dios, pero como hombre tuvo que darnos un ejemplo para nosotros. Entonces, Él es huíos, Él es el hijo maduro, y son los hijos maduros que se casan. Cuando vayamos a ver a huíos, vamos a ver eso. Porque dice, las bodas ya están listos para el hijo, huíos, no para el tecnón. Es el huíos el que se casa, el que está con responsabilidades. Entonces, ¿qué existe? Crecimiento, desarrollo, capacidad de manejar las cosas para que no le entablen un juicio, no por irresponsable, es capaz. Y Jesús fue huíos en todos los casos. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. O sea, era un crecimiento en su vida, hasta que llegó a huíos. Ahorita le muestro una tablita. ¿Ya? Entonces hemos hablado que, por ejemplo, para nosotros, ahora no en todos los casos, porque nosotros también llegamos a ser huíos, pero la Biblia dice, ¿no? Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la palabra tecno. Lo hemos visto la anterior vez en el S-Word, ¿verdad? Lo hemos visto para que ustedes vean que los diferentes términos de hijos no son iguales. El koine, el griego koine, es bien rico, ¿ya? Y para una palabra emplea varias, o sea, para un término, en este caso hijo, él emplea varias palabras que no son las mismas. Entonces acá hijo, por ejemplo, lo hace así, en varias facetas. Entonces, eso era lo que se dijo. Tecnón es un niño no maduro, pero lo que estamos hablando de huíos ya es alguien desarrollado. Ahora uno nace tecnón, pues nace en la familia de Dios, pero para ser huíos es un proceso que uno pasa. A eso se llama adopción. No es adoptar de otra familia, sino que el hijo ha recibido, como se dice, una responsabilidad, más o menos a los 12 años. Cuando el Bar Mitzvah hacían los judíos con los hijos a 12 años, al hijo le hacían leer la Biblia y a la hija le ponían el talid, o sea, y eran responsables. Inclusive dice que los judíos llevaban a sus hijos y a los 12 años hacían esta oración: Señor, gracias porque aquí ha acabado mi responsabilidad con mi hijo, o sea, ya no voy a estar más, porque él ya es responsable de sus actos. Es por eso que en la Biblia se casaban a los 15, en esa cultura, 15, 14 años ya estaban ya en matrimonio. ¿Qué se dice esto? En esponsales, ya estaban en un pacto matrimonial, porque había madurez, ¿ya? Entonces era un proceso de madurez que hemos hablado ya anteriormente. Eso se llama la huiotesia que hemos dicho. ¿No ve? Ahora, pero yo sigo preguntando, ¿no? ¿En qué momento se convirtió huíos? Perdón, ¿en qué momento se convirtió el pródigo, el huíos en pródigo? Y ahí hemos hecho ya esta lección. A ver, más o menos no les he mostrado este cuadro la anterior vez. Empezamos como brevos. Todos son hijos, pero la Biblia los define claramente. Todos empezamos por brevos. Los brevos son los que no han nacido o los que han nacido, dependiendo de las circunstancias que habla la Biblia. Pero son indefensos los brevos. Después vienen los nepios, ya han nacido los nepios. Bueno, después vienen los paidones, a toditos los vamos a estudiar. Bueno, viene el tecnón y los huíos. Entonces a un brefos yo no le puedo dar heredad, menos un nepios ni un paidón. Es el huíos el que recibe la heredad. Ahora, por ejemplo, cuando la iglesia se vaya con el Señor, ¿quiénes se van a ir? Los huíos. Ahora, para ser huíos pasamos todo este proceso que estamos hablando: brefos, nepios, paidones, tecniones, tecnón y huíos. Y hay algunos más, el país, por ejemplo, que es lo mismo casi que el tecnón, pero que estos nosotros nos vamos a concentrar y estudiar en estos personajes para entender qué pasó. O sea, es como un retroceso, ¿no? Siendo huíos, como estamos hablando, siendo un hijo con madurez, volvió a ser un nepios, ¿ya? Un nepios. Ahora, ¿se acuerdan que hemos hablado? Un término para hijo es brefos, ¿ya? Ahora, eso también hemos dicho, Hechos 7:37. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños brefos para que no se propagase. Ahora, estoy resumiendo.
Brefos, ¿qué es? Una criatura, ¿ya? Es el griego 10:25. Lo hemos visto, ¿ya? Si fuera necesario, tal vez lo vayamos a ver. Si lo tienes, tal vez empezaremos con este, ¿ves? Para que los que no han venido a la anterior clase lo vean. Solamente con este y los otros vamos a tratar de ver. Brefos. Estamos en Hechos 7:17. ¿Ya lo tienes, Leito? ¿O lo vas a buscar así? Puedes estar avanzando. Ya. Entonces los brefos son los no nacidos, los que están en el seno materno, o en otro caso pueden ser aquellos que han nacido, son los brefos. Ahora estos brefos, ¿cuál es su característica? Que son vulnerables antes de nacer. Entonces la Biblia hemos dicho, ¿no? Cuando está llegando el tiempo de ¿quién? De la promesa. Hablo de Egipto, de Israel cuando estaba en Egipto. Entonces, cuando estaba llegando el tiempo de la libertad del pueblo israelita, cuando iba a nacer Moisés, se levantó un rey. ¿Se acuerdan de los 6 dedos que hemos hablado del último gigante? Se levantó un rey que no conocía a José. El domingo vamos a predicar de José, algo que me estremeció de este hombre, ¿ya? Y cuando muere José, las estructuras, le adelanto un poco. Por ejemplo, José dice, ¿no? Cuando yo muera, saquen mis huesos de Egipto. No quiero que estén ahí. Huesos es estructura, huesos es vigor, ya es en la Biblia. Entonces, cuando muere José, la estructura de servir a Dios, este rey ataca. Cuando muere el servir al Señor, este nuevo rey ataca. ¿Y qué quiere? Con astucia, quiere que todos los brefos mueran para que no se propaguen. Ahora habíamos dicho, ¿quiénes son los brefos en este caso? ¿Quiénes son los brefos? ¿Jesús fue brefo? Sí, cuando nació. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño brefos, o sea, recién nacido, que es Jesús. Ya vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño brefos. La palabra es brefos. ¿Lo tienes? A ver, ¿cuál cita tienes? Ya, a ver, agrandamos un poquito. Para que los que no han venido, vamos a ver. ¿Dónde está? Ya la cita bíblica, cuando se acercaba el tiempo de la promesa, dice, subimos un poco más, por favor. Ya, aquí está. Ya dice, a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños. Vamos, niños, 35:88, aquí arriba. Ya, hacemos, exacto. Recién está cargando recién, ¿no? Ya, andate el Strong español. Strong español. Exacto. Ahí dice, bueno, volveremos a la cita bíblica, es el segundo entonces. Volvemos, sí. Aquí está, dice, niños, habrá, otra vez subí niños, ¿qué dice ahí? El otro, brefos, ahí está, 10:25. Entonces cuando vemos, dice infancia incierta, brefos, infante, propiamente no nacido. Entonces no le estoy mintiendo, ¿no? Literalmente es un niño, una criatura que no ha nacido. Y esos son los brefos. Entonces a medida que avancemos vamos a ver más, hay brefos. Jesús fue brefo, sí, vino al seno materno, fue brefo, ¿ya? Pero el brefo tiene que llegar a crecer hasta ser huíos, no podemos quedarnos brefos. Ahora, lo que habíamos dicho, ¿no? La iglesia, este tiempo va a nacer mucha gente por esta situación del virus, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que necesita del Señor y están en etapa de gestación. O sea, la iglesia, Pablo decía, no estoy con dolores de parto para que nazcan los hijos. Están por nacer. Pero Satanás usa de astucia, no quiere que nazcan porque tiene miedo que se propague la iglesia. Y dice la Biblia que usó de astucia para matar a los brefos. Entonces, no quieren que nazca. ¿Qué mata a los brefos? ¿Se acuerdan que hemos hablado? El testimonio de la iglesia. Ahora, la matanza de niños, el infanticidio fue parte de la cultura, inclusive por poder, qué sé yo, cuando por ejemplo había un rey y había un golpe de estado, mataban a toda la descendencia, inclusive niños. Entonces, por situaciones de poder, Herodes, ¿qué hace? Trata de matar a todos los niños. Entonces los niños mueren. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños. Entonces los niños están expuestos a muerte. Ahora, ¿cómo se salva a esos niños? A través del discipulado. El discipulado es fundamental para la vida de estos niños. Pero uno de los problemas es que se los mata. Entonces habíamos dicho que en la iglesia se puede matar a niños.
que están a punto de nacer, ya están a punto de nacer en la iglesia, están queriendo conocer al Señor, estamos gestando, hemos trabajado, hemos ido a su casa, los hemos visitado, le hemos hablado del Señor, están a punto de nacer, reciben, pero una mala información, un mal testimonio, eso es astucia del rey, hace que estos niños mueran en la iglesia. Hemos hablado también de la tasa de mortalidad. Hemos dicho que un 60% de esa tasa que hemos hablado muere antes de alcanzar los 16 años en la época de Jesús. ¿Qué hacían con los niños? Los vendían, los mataban, eran sofocados, a veces los exponían o los botaban prácticamente a los niños, especialmente si eran mujercitas. Los botaban y la gente se los alzaba en el río Tíber, se los alzaba, no para que sean sus hijos, sino para usarlos de esclavos, para venderlos, para una serie de cosas. Entonces, en el tiempo de Jesús hubo mucha muerte. Por eso Jesús decía, no, es bien importante considerar la vida de los niños para que estos no mueran. Entonces, ¿qué hemos dicho de los niños? Desechables, inútiles. Y una carta hemos encontrado del 17 de junio, donde Hilarión dice a su mujer, ¿no? A Alice, cuando tengas el niño, si es varón, quédatelo, si no, descártalo. Entonces, no había valor, ¿ya? Por eso dice, cuando se acercaba el tiempo, y ahora se está acercando el tiempo de la venida del Señor. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Matar. No quiere que haya discipulado, no quiere que haya conocimiento, no quiere que sean libres. Entonces Moisés iba a nacer, entonces los quiere matar y no permitió que nacieran. Muchos niños murieron, ya los agarraban y al río los lanzaban a los niños. Pero dice la Biblia, cuanto más los querían matar, más se multiplicaban, más, muchísimo más. Entonces fue un momento duro para estos brefos. La palabra maltrató es cacó, lastimaban, injuriaban, hacían daño, ya no querían que los brefos se desarrollen. Y es lo mismo a veces en la iglesia, en la casa, en la familia, sucede. Cuando hay problemas en la iglesia, cuando el vientre materno de la iglesia, porque la Biblia nos habla así, inclusive de los pechos que debe tener la iglesia, Pablo habla acerca de eso. Cuando no hay una iglesia desarrollada, los niños brefos mueren, inclusive antes de nacer. ¿Cuál es el miedo? Que no se propague. Ahora, el domingo hablamos de esa situación de cómo, por qué tiene miedo Satanás a estos niños brefos, porque son potencia, hermanos, que se hagan. Ahora, la palabra propagar es sogoneo, que significa salvar la vida, rescatar. Viene de la palabra zoos, vivo, y ginomai, que viene a ser derecho a vivir, un ser con vida. No quiere que sea la vida, dice, conoceréis la verdad y seréis libres. Jesús es la vida, no quiere que sean vivos. Ahora, estoy haciendo un resumen de lo que hemos hablado en la anterior clase. ¿Cómo se conserva la vida de los brefos? Hay muchos brefos que van a nacer, van a venir a la casa del Señor, ¿ya? Hay que criarlos, hay que educarlos, hay que estar con ellos. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a brefos, pero Satanás los quiere matar. ¿Cómo preservamos su vida? Los niños son humildes, nacieron en un pesebre, en este caso de Jesús, están expuestos a muerte. ¿Ya? Estos niños, ¿cómo se los preserva? Cuando oyen la palabra del Señor. La cita que hemos hablado es en Lucas 1:15. Y aconteció cuando oyó Isabel la salutación de María, la criatura brefos saltó en su vientre. Los niños brefos saltan de alegría cuando la iglesia escucha la voz de Dios. Cuando la iglesia sabe escuchar la voz de Dios, en este caso como Isabel o la salutación de María, estos niños saltan de gozo. Ya saltan porque tienen contacto con Jesús. Es una iglesia, tiene que aprender a oír la palabra del Señor. Sí o sí, eso nos va a dar, permitir que los niños brefos vivan. Ahora Elizabeth, antes de que supiera, ya sabía que Él era su Señor. A Jesús haciéndose carne en el vientre de María. También hemos conversado eso, ¿no ve? Voy a saltar algunas cositas. ¿Qué tienen que hacer los niños brefos? Tienen que ser discipulados. Les dije, ¿no? Antes había cierta, no sé si doctrina no bíblica que decía, ¿no? ¿Cuándo tienes que bautizarte? O sea, ¿cuándo se tenía uno que bautizar? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo tenía que bautizarse? Después de 1 año, 2 años. ¿Por qué? ¿Qué tenían que darle? ¿Alguien se acuerda? Lo que se denomina los catecúmenos. Los pasos iniciales. Y en esos catecúmenos, ¿qué enseñaban? Inclusive diezmar. O sea, todo eso tenía que aprender, recién se bautizaba. Si no, inclusive hacían dar examen, yo me acuerdo. Si se aplazaban, no se bautizaban. Repetían el curso, así era, ¿no? Pero bíblicamente no era así. ¿Cómo era bíblicamente? Apenas se convertían, ¿qué hacían?
los bautizaba. ¿Cuándo venía el discipulado? Después, porque el bautizo, ¿qué es? Matrícula para ser discípulo. Todo lo hemos hecho al revés, las cosas. Entonces, había que discipular a los brefos. Entonces dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién era estudiante Timoteo? De Pablo. ¿Y de quién más? De su abuela y de su madre. Su padre era un griego. No creo que le haya enseñado, pero dice, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero Timoteo no quedó en brefos, pues, creció. Otra cosa que hay que hacer los brefos, hay que hacer que deseen la leche espiritual. Pero eso es un aspecto natural, pues. Todo aquel que ha nacido en Cristo, ¿qué hambre tiene? De la palabra. O sea, cuando alguien se convierte, viene temprano, quiere a los discipulados más antes, ya está esperando a las 7 porque necesita la palabra. Ahora, pero si no hay una iglesia que le dé la palabra, si no hay que le dé la leche espiritual, ¿qué pasa con ellos? Mueren. Entonces el discipulado es muy importante dentro de la congregación para salvar la vida de estos brefos, ¿ya? Ahora tienen que estar cerca del Señor, eso hemos hablado, ¿no? Saltó. ¿Ya? Y algo que dice la Biblia, ¿no? Que los discípulos echaban a los niños y esos niños eran paidones, pero son dos, brefos y paidones. Esta veremos para mostrarles que sí son paidones. ¿Qué dice Lucas 18:25? Traían a él los niños brefos para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. A ver, vamos a ver. Niño no es común en la Biblia, hay varias situaciones. A ver, ¿dónde está? A ver, te vuelvo a repetir. Lucas 18:15. Lucas 18:15. Perdón que venga con esto, ustedes lo van a ver igual. ¿Ya? Lucas 18:15. ¿Qué dice? Más arriba. Ahí. Traían a él los niños. Pon niños, 10:25. Es brefos. No sé si lo lee. Es brefos. Ahora sigamos leyendo. Para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños. Ahora ese es un clic. ¿Ya? Vayamos diccionario. Esto en español. ¿Qué dice? Paidón. En este caso, paidión. O sea, en el otro, en Word Study, en Tyler es paidón. ¿Qué dice? Niño pequeño. Vamos a, por favor, a Tyler o el otro, los azules. Ahí está en inglés, es el otro. Aquí hay que actualizar algunos. El otro, el Word Studio, los azules siempre. Igual, este en inglés, yo tengo el español. Pero, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué tipo de niños se acercaron a Jesús? Los brefos, ¿pero quién sería? ¿Quiénes serían los brefos? Los recién nacidos. ¿Para qué los acercaban? Para que el Señor los bendiga. ¿Pero a quién más los traía? A los paidones. Y los paidones, más o menos de 0 a 2 años eran. ¿Qué hacían los discípulos? Los apartaban. Y eso es grave, hermanos. No podemos apartar. Hoy el joven que estaba aquí me agarró en la puerta y se echó a llorar. Pastor, quiero hablar del Señor. No, hermano, toca predicar. Otro día 20. Eso es alejarlos del Señor. Mucha gente nos va a encontrar y nos va a decir, quiero que me visites. No tengo tiempo. Es terrible. ¿Se acuerdan lo que hemos leído en Marcos 10:13? Que dice, y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que les presentaban. Viéndolo Jesús, ¿qué hizo? Se indignó. Tenemos que tener tiempo. Y ahí estuve hablando y me dice, ¿lo puedo abrazar? Me dice. Claro, y me abrazó bien fuerte, no fuerte. Entonces, necesitan de Dios. Pero a ver, y no sé si se acuerda una vez, le conté, era pastor en Viacha, entonces estaba en casa y tenía que predicar, y a las 7:30, 8 era la prédica, y como siento, yo estaba estudiando. Y se debe acordar lo que yo le dije, salí de mi casa a la iglesia, estaba yo corriendo a la iglesia y un joven pasó por mi lado.
nos detuvimos frente a frente, y Ceci se debe acordar, ¿no? Nos detuvimos frente a frente, cuando nos miramos. Y yo dije, me tengo que detener para hablarle, pero también tengo que ir a predicar a la iglesia. Y le saludé, después hablamos, le dije, y me fui a la iglesia. Prediqué, yo puedo decir cualquier cosa, linda la prédica, pero cuando llegué, este joven había llegado a su casa, había agarrado su cinturón y se había ahorcado. Imagínense cómo estaba yo. El Señor se indigna a veces cuando no le damos tiempo. A veces había que dejar, si es alguna circunstancia, por un niño que se acerque. Y los niños se acercan porque necesitan saber del Señor. Dios nos dé sabiduría, hermanos. Hoy hay mucha necesidad y mucha gente que nos va a buscar y necesita de tiempo. Especialmente gente que está muy mal y te pide ayuda. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Ya? ¿Hemos avanzado los nepios? Ahora sí. Ahora lo voy a dar más lento, ¿ya? Hemos corrido. Recién vinieron. Vayamos a los nepios. Yeah. No, también no estoy exagerando ya. Ahora, este es el Strong 3516. Ya, mientras lo busque nuestro hermano Leo. ¿Qué dice Efesios 4:14? Esta es la segunda tanda de los niños que existen. Para que ya no seáis niños nepios. Ahora ya no es un brefos. Un brefos es inocente. Un brefos muere porque es vulnerable, porque no le hemos dado el cuidado, no le hemos agarrado, no hemos tenido cuidado de él. Es como estos niños botados en el basurero. Tienen derecho a vivir, pero los han botado ahí. Son vulnerables. Cuando la iglesia no tiene cuidado de los nuevos, ni el pastor ni nadie, es un problema que existe. Pero estoy hablando de gente nueva que viene. Hay casos que ya son paidones, que no han crecido, o sea, tienen la eterna infancia, que es otra cosa. Pero estoy hablando de la gente nueva que llega, que nace. En este caso es la segunda etapa que estamos hablando. ¿Lo tienes, Edito? A ver, vamos. Ahí está. Para que ya no seamos niños. 35:16. Hazle un clic, por favor. ¿Ya? 35:16. Vamos. ¿Qué dice? Nepios. Un infante menor. Pero su sinónimo es persona simple, inmaduro. Entonces, antes cuando se hacía un insulto se decía nepios. ¿Qué quería decir? Simple, inmaduro. Nepios. Pero era una forma de decir, pero yendo a la característica inicial, es que es parte normal. Cuando un niño nace, después de que nace es nepios, es un niño que está ahí. Pero el problema es que muchos niños son nepios en la iglesia, no quieren crecer. Vamos a ver por qué. ¿Qué dice la Biblia? Para que ya no sean niños nepios, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias artimañas de error. Hermanos, Dios ha puesto maestros y pastores. No somos la enciclopedia andante, pero le pedimos a Dios que nos ayude. Y hay cosas que a veces nos plantean preguntas que pueden ser muy graves, o sea, hasta conflictivas en nuestra vida, pero tenemos que dar respuesta. Pero en este caso son niños que buscan por todo lado. A los niños de 0 a 2 años, ¿qué se meten a la boca? Todo. No quiero hablar de Ceci. Pero a Ceci le gustaba comer las pelusas de las frazadas. ¿No ve que tiene pelucitas? Bien limpia mi frazada. Pero ella llena de pelusa, como los gatos, bola de pelo. ¿No ve? Estoy hablando un poquito de recuerdos, porque cada uno de ustedes ha debido hacer algo, ¿no? Y mi hijo Mijamín, ¿qué hacía? Se lo comía el estuco de las ventanas. Todos los marcos, se lo comía los estucos. Le gustaba. Ahora, causas, no sé, le faltarían minerales, qué sé yo, pero se lo comía, pues. ¿Y ahora eso qué ocasionaba en él? No me digan que siga comiendo Ceci, pues no, ocasionaba una infección, pues. Un día nos fuimos con Mijamín siempre era terrible, nos fuimos al Uribay y se nos perdió, pues, Mijamín. Y se había metido en un corral de un chancho, ahí lo hemos encontrado a Mijamín. Y se había comido, y los duraznos fumigados, casi se nos va a él. Un niño nepios es aquel que no sabe distinguir la comida. Para él todo es bueno. Entonces por eso busca de todos lados palabra. Ahora, no digo que está mal, pero es nepios, no sabe distinguir qué es malo y qué es bueno. Un huío sí, pues.
Un huío sí. A veces, estando en el seminario, el pastor nos dio una lista y nos dijo, estos libros no hay que leer, prohibido. Y yo le pregunté, ¿pero por qué? Es que no se puede leer. No, pues yo los he leído, son buenos. Es que no confunde. Bueno, había que ver, ¿no? Si uno es nepios o ha progresado. Entonces, si de verdad es conflictivo, no lo lea. Entonces, para leer un libro necesito ¿qué cosa? Madurez. Yo recuerdo siempre, yo lo recuerdo mucho, desde niño he leído. No sé cómo lo habrá hecho mi papá antes de entrar a primero, yo leyendo corrido. Y siempre en mi vida he leído. Antes solía acabar 3 libros en un día porque leía. Y un día encontré pues en la biblioteca de mi hermano el libro de Yo visité Ganímedes. No sé si alguien lo leyó. De Erich von Däniken. No sé si alguien. Es un ateo terrible que habla de la visita de los ovnis, etcétera, etcétera. Y agarré pues y lo leí, me extasié con la lectura. Hablaba del arca del pacto, sus explicaciones, que era un transmisor potente, que lo había electrocutado. Y habló de los mapas de Piri Reis. Hasta mitad del libro yo ya era ateo. Ateo. Y a mitad del libro lo cerré, me asusté. ¿De qué me está pasando? Me había convencido de que no había Dios cuando leí el libro. Y recuerdo que yo me arrodillé y le dije, Señor, no puede ser, Señor. Y le dije, por favor, y le hice a Dios, con este mismo libro, tú me tienes que decir que tú existes. Y volví a abrir y lo volví a leer el libro, hasta que llegué a un lugar donde hablaba de los mapas de Piri Reis que existía. Y dice que se habían perdido estos mapas. Y hablaba de algunas cosas que existían. ¿Ya? Hablaba de Tijuana, cosas terribles, pues, que te sacaban de que existía Dios. Y cuando él escribió en un lugar, dice, no, pero gracias a Dios se recuperó objetos arqueológicos. ¿Y por qué da gracias a Dios? Dije, si es un ateo. Y ahí volví al Señor otra vez. Luego hubo unos seminarios donde habían situaciones, no quiero hablarles muchos de que, por ejemplo, existe una tendencia ahora de que el rapto no existe, ¿no? Ustedes saben esa idea que hay, abraza mucho de la Iglesia en La Paz. Y se llama lo que es una nueva dispensación, o sea, una nueva forma de ver la escatología. O sea, ahí no existe el rapto. Y el rapto fue creado por un cura, ya no recuerdo su nombre, si era, lo creó él y lo puso en la iglesia para confundir. No hay rapto, dice él. Y te da un montón de cosas que existen ahí, te da situaciones, y uno lo lee y dice, pues verdad, es cierto. Y cuando vas al internet, de verdad lo encuentras al cura, y ¿qué ha escrito? O sea, no quiero confundirles un poco la situación, es todo un problema que hay. Entonces organizaron un seminario de pastor y estaban hablando de eso, del anticristo, de la venida del Señor y del rapto. Entonces yo fui a esa reunión y estuve aprendiendo con ellos y cosas que yo no sabía. Entonces hablaron y me preguntaron, pues, ¿tú qué crees? ¿Hay rapto? No hay rapto. Yo sí creo, les dije, y se rieron de mí, es otro cuento, ¿no? Cuando se ríen de lo que no sabes, yo no sabía por qué. Ahí empecé a investigar, y como leo mucho y hago mucho, entonces empecé a investigar y a tener una fe convincente en el Señor. Algún día vamos a hablar del rapto, como decía. Y resulta que me llamó el presbiterio, se reunió el presbiterio y me dice, pastor, queremos hablar con usted. Y me reúne, y estoy ahí en la oficina, y se acerca y me dice, pastor, sabemos que usted está asistiendo a estos cursos, díganos sí o no. Sí, y me dijeron, prohibido, porque ahí están destrozando los argumentos, ya habían sabido. Y le dije, sí, pastor, pero quiero proponerle algo, le dije. Si nosotros no vamos y proclamamos la verdad, ¿quién lo va a hacer? Alguien tiene que refutar esto, alguien tiene que ir y hacerlo. Y yo fui a eso, fui a decir por qué, de qué, a exponer la verdad, aunque había mucha situación. Entonces, hoy yo digo, no tenemos defensores de la fe. O como alguien dijo en el seminario, dijo, es que no tenemos teólogos en las asambleas de Dios, entonces por eso no tenemos la enseñanza que tenemos. Entonces, ¿quién va a defender el evangelio? Yo me he planteado muchas veces esto, cuando por ejemplo en un debate en la televisión se invita a mujeres, se invita a todos y hacen
sea, nos destrozan a los cristianos y no hay quien haga apologética defensa de la fe, porque en verdad hay muchos niños nepios, o sea, no han aprendido, somos fluctuantes y a veces comemos de uno a otro lugar sin convencernos de la palabra. En cambio, los de Berea consultaban la Biblia si era cierto o no era cierto. Hoy el problema de los nepios es que se meten todo a la boca sin ir a la palabra del Señor. Entonces, nepios es que no tiene poder de habla primero, solamente comen, no hablan, piden. Entonces van a comer de un lado a otro lado y no pueden defender su fe. O sea, apologética quiere decir defensa de la fe. No pueden defender su fe. Son infantiles, son menores. O sea, como les dije, un calificativo para ellos son ignorantes, no calificados. No saben discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Cómo son? Fácilmente engañados. Son los nepios. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿no? Los nepios son fluctuantes, están de aquí, están para allá. O sea, no les convence acá. O sea, no se... O por lo menos uno pues se pone a la búsqueda de la palabra de Dios y pide a Dios que lo lleve. Entonces cuando escuchaba una doctrina lo llevaba de acá y para allá. Era cristiano y a veces, yo recuerdo siempre de un hermano que, yo dije, ¿qué pasó? Dije, ¿no? Muy lindo, este hermano predicaba, cantaba, hasta que un día yo me encuentro con su, ¿qué se dice? Con esos atuendos de israelitas, su barba y su cabello bien largo. Y le digo, Jorge, ¿qué ha pasado? No, hermano, los israelitas habían sido la verdad. Tienes que hacerte crecer tu barbita, ¿no? Eso había sido la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué lo llevó? Y la Biblia dice que son estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas de otros. ¿Pero cómo los han engañado? Es que son nepios, pues nunca han estudiado la palabra, se han alimentado, pero nunca la han considerado. No saben discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces son nepios. Ahora, lo más fatal en la iglesia es que haya nepios. Nepios. Es por eso que creen todo lo que dice el pastor. Pues yo siempre les doy con la Biblia, les voy con el Strong. Entonces, le dice cualquier cosa el pastor y le creen. O sea, el pastor usa, no digo todos los pastores, y usa como engaño para aprovecharse de la gente. Entonces la gente le cree. Mi abuelita siempre me decía, no, el arete es serpiente, decía, no, el anillo es, no, sapos, los anillos son serpientes, no, hay que usar, el pastor ha dicho que si alguien usa anillo está usando serpiente, si alguien tiene arete está usando sapos. No sé si has escuchado alguna vez. No, prohibido. Entonces eso ya era normal, porque el pastor había dicho. Ahora yo no condeno al pastor, tampoco no tenía mucho conocimiento, pero cuando yo veo la Biblia, cómo salieron los israelitas con pendientes de oro, aretes. Ahora eso, Pedro nos aclara pues cómo debería ser, ¿ya? Cómo debería ser la situación de las mujeres, si debían o no debían llevar. Pero eso cómo tiene que ver con conocimiento de la palabra. Pero el nepios no. El nepios come todo. Entonces, ¿qué le da? Infecciones. Dolores de estómago. Entonces Pablo le dice pues a Timoteo, a Tito, ¿no? Un poco de vino te va a hacer bien por causa de tu estómago. ¿Qué se habrá comido? Pues, ¿ya? ¿Qué se habrá comido? Porque no era una situación común, es. Entonces, en lo natural, el niño de esa edad se lleva todo a la boca. De igual manera, el niño espiritual recibe todo lo que le da. Entonces, ¿cuál es su característica? Inmadurez. Siempre cuando se habla de nepio se habla de ignorante, y perdón por algunos autores dicen, se caracterizaba así a la gente tonta, ignorante, que no sabía discernir qué es bueno y qué es malo. Ahora el hijo pródigo era huíos. ¿Qué pasó para convertirse en nepios y vender su fortuna e irse con Ramés? ¿Qué pasó? ¿Qué le sucedió a la cabeza? Cuando yo estudiaba el hijo pródigo, porque estamos en el principio, ¿será posible que nosotros, conociendo al Señor, podamos retroceder tanto? Dice que Nabucodonosor, para conocer a Dios, que se quedó convertido en bestia, hasta que reconoció que el Señor es Dios y volvió en sí. Tenemos que volver en sí como el hijo pródigo para reconocer que Dios es Dios, que algo nos pase. Son los huíos, pero son nepios. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia, porque es nepios. ¿Qué cosa me va a hablar un nepios de la palabra? Menos de la justicia.
La justicia es la sangre de Cristo. Soy justo por lo que Él hizo por mí en la cruz. Me justificó, me declaró justo. Es una doctrina, pero es leche, es inexperto, no conoce la palabra. Entonces es fácilmente engañado por el enemigo y su justicia queda por los suelos y se cree culpable de todo, todo le culpa. No sabe que Cristo lo ha hecho inocente en la cruz del Calvario. Entonces el nepios es inexperto. Y si usted lee Hebreos 5:14, dice no, pero para los que gustan del alimento sólido, estos son los que están ejercitados en sus sentidos espirituales. Y en el discipulado básico hemos hablado de eso. Así como tenemos 5 sentidos físicos, tenemos 5 sentidos espirituales, que hay que saberlos manejar. Pero el nepios no, pues no sabe. Por eso el discipulado es importante. Y por eso también hemos dicho, ¿no?, que Dios ha permitido que volvamos a abrir esto que sí necesitábamos, hermanos, para no seguir, ¿qué cosa? Nepios. ¿No? Nepios. Necesitamos conocer del Señor. Entonces los nepios son inmaduros. A ver, veamos 1 Corintios 3, 1, 2. David les pasó el Strong, ¿qué se dice? Virtual, ¿no? Les pasó el digital. Entonces los hermanos que deseen, pídanle a todos los seminaristas, les van a pasar el Strong, esa Biblia digital que les he pasado, o dígale a Ceci o a Leo, y ustedes convénzanse lo que yo les digo. Otro día vamos a hacer un curso especial para manejar el Strong. Ya les voy a enseñar cómo se maneja y ustedes puedan aprender mejor esto. Ya les va a ayudar muchísimo. ¿Qué dice 1 Corintios 3:1? De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, o sea, como oídos, ni siquiera tecnones, sino como ¿qué? Ya está bien, sino como ¿qué? Ya está bien, pero sino como a carnales. Es un nepios, ¿qué es? Un carnal. Ahora, ¿pero es nacido de nuevo? Sí, ha nacido, es brefos, pero por falta de cuidado, etcétera, etcétera, es un nepios. Es un nepios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños nepios de Cristo. Ahora son del Señor, pero tienen un problema, son inmaduros, no conocen la palabra de la justicia. Os di a beber leche y no vianda, porque no son capaces, ni son capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Los nepios pelean, los nepios se dividen, los nepios tienen disensiones. Cuando el ministerio, el pastor le llama la atención al nepios, ¿qué hace? Se enoja y se va. Ahora hay situaciones que pasan, porque Dios dijo, salid de ahí, pueblo mío, para un correcto discipulado. Pero otra cosa es no saber asimilar la conducta. Hoy día hablaba con el hermano Teo y le decía, no, estos meses he sido tratado duramente donde estoy. Me ha ido mal muchas cosas, pero tenía que saber por qué Dios había permitido. Y le di gracias, aunque en lágrimas, le di gracias, Señor. El nepios no va a tirar la toalla. Sabe que todo ayuda, va bien. Y que después del problema Dios siempre te va a dar el porqué y te va a bendecir. Eso hemos hablado en el siervo, ¿se acuerdan? En una prédica. Bueno, como tenemos 2 turnos, bien, 1000 perdones, hermanos, por ahí no estoy. Ya, cuando un siervo trabaja para el Señor, como el centurión, hace todo lo posible para que su siervo sea. ¿Cuánto más nosotros como hijos del Señor? ¿Ya? Entonces, la palabra capaz es dunamai, que viene de dunamis, de dinamita. Entonces, si yo cambio eso, ¿qué estoy diciendo? Aún tú no eres dinamita, eres cuetillo, no sé, estillita, no sé qué eres, ¿no? O sea, no haces nada. O sea, no puedes hacer nada, no eres capaz, no puedes explosionar, no eres poderoso, no tienes poder. Dice que cuando los cielos se conmuevan por el poder de Dios, el dunamis de Dios, el poder. Pero ahí dices, tú no puedes, no eres capaz. Porque te falta ¿qué? Formación y discipulado. Todavía estás peleando, estás enojándote, te divides, no. Eres nepios, no eres poderoso. No tienes todavía poder. A pesar que la Biblia dice, no recibiréis qué cosa, poder, pero como es nepios, ¿qué cosa estarás recibiendo? Ahora, los nepios hablan, piensan, razonan, pero ¿cómo?
con inmadurez. Lindo es la Biblia cuando uno lo ve en el griego, lo entiende mejor. Cuando alguna vez hemos explicado, ¿se acuerdan? Maldito el hombre que confía en el hombre. No voy a confiar más en el hombre. Pero cuando lo vimos realmente, no decía eso. Es como decir a eso, ¿no? Maldito el huíos que confía en el nepios. Así era. Entonces el huíos, ¿en quién podía confiar? En otro huíos, pues. Pero en nepios, a ver, nepios, te voy a contar algo. Quiero que me des un consejo bíblico. En ese sentido habla la Biblia. Ya hemos aprendido eso. Bueno, tantas cosas que hemos aprendido. ¿Ya? Entonces, el nepios, mire cómo hace. Cuando yo era niño, o sea, cuando era ¿qué? Nepios. Hablaba como nepios. Pensaba como nepios y juzgaba como nepios. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de ser nepios. A ver, por ahí no me creen. 1 Corintios 13:11. Por ahí dicen, no, pastor, estamos comiendo cualquier cosa. No, vamos a ver. Más bien que los discipulados es más libre, ¿no? No es como la prédica, estamos más sueltos para preguntar. Vayamos. ¿Qué dice? 11. Cuando yo era niño, nepios. ¿Lo ve? Hablaba como nepios. Pensaba como... No, así va. Pensaba como nepios. Juzgaba como nepios. Mas cuando ya fui Aner, creo que es esto. Aner, ¿ves? Cuando ya fui hombre, dejé lo que era más allá. Me estás nepiando. Ahí abajo. El que sigue, 35:16. Dejé lo que era nepios. No estoy mintiendo. Entonces, cuando eras nepios, ¿cómo hablabas? Como nepios, pues. Y dice que el nepios no tenía capacidad de hablar, ¿se acuerdan? ¿Cómo hablabas? ¿Cómo habla un nepios? No sé si mal, pero no tiene capacidad de hablar. Con un niño de 1 año, ¿qué te dice? Cuando mi hermano Daniel, me acuerdo siempre, ¿no? Cuando veía el helicóptero, mira, copito, decía, copito. No tiene, pues eso es lo natural. Y cuando vi un escarabajo, no quiero decirles qué dijo, ¿no ve? Porque bueno, no podía, lo hizo en inocencia. Entonces hablabas como nepios. ¿Qué consejo dabas si no tenías la palabra de justicia? ¿Qué consejo podías dar? ¿Dabas un consejo de qué? De nepios, pues. ¿Y cómo pensabas? ¿Cómo razonabas? Como nepios. ¿Y cómo juzgabas? Como nepios. Por eso la Biblia dice, no, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero estoy hablando de luíos que confían en nepios. Ahora, ese es otro término en la Biblia habla, en el hebreo es otra cosa, pero para que usted entienda. Pero cuando fui hombre, dejé de ser ¿qué cosa? Nepios. Es un problema en la iglesia ser nepios. Y el enemigo sigue usando de astucia para quitar el discipulado y para darnos problemas para venir al discipulado. Porque no quiere, nos quiere maltratar, no quiere que nazcamos. No quiere que cuando venga el día de la redención nos vayamos con él. Su mayor triunfo va a ser que nos queremos seguir en esta lugar. Entonces tenemos, hermanos, que por toda situación de estar en las cosas del Señor. Son excesivamente confiados, insensatos. O sea, no toman en cuenta el consejo de sabios, o sea, no hacen caso. Cuando un nepio le dice, no metas tus dedos al enchufe, ¿de qué quiere? Quiere meter siempre, pues. Y cuando mete, pues así no aprende. Dejó de ser nepios. Y por más que le digas, no, pues sigue haciendo. Es nepios. Entonces, el ser nepios perjudica a la iglesia. Los nepios necesitan ayos. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Perdón, pensé que estaba bien. ¿Qué dice? Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, nepios. O sea, tiene todo, tiene plata, su papá le ha dejado todo, pero es nepios, no tiene capacidad de manejar la herencia.
Tú tienes un potencial en el Señor. Dios te ha llamado para pastor, te ha llamado para muchas cosas, pero no solamente un potencial espiritual, tienes un potencial en tu vida. Tú has venido con algo que Dios te ha dado. No hay un tonto en la iglesia, no hay alguien que todos tenemos potencial, pero como eres nepios, no has sabido, o sea, has despilfarrado lo que Dios te ha dado. Yo me arrepiento a veces. Yo siempre he dicho, ¿por qué mi papá no me ha pegado? Con mi hermano David llegamos, nos hemos aplazado, papá, ya, pues repitan el curso. A nosotros felices, ¿no? Era que nos dé pues una tunda. Me arrepiento de no haber empleado mi tiempo, pero gracias a Dios que conociendo a Él cambió mi manera de ser y he tratado de rescatar pues el tiempo. Hasta ahora sigo estudiando, porque es parte, no puedo despilfarrar mi tiempo. Entonces tienes tanto que Dios te ha dado, eres heredero de las bendiciones de Dios, como con pareja, en bendición, en trabajo, Dios te ha dado espiritualmente igual. Pero no difieres del esclavo, porque dice la Biblia que practica el pecado es esclavo del diablo. Y esto no te libera y sigues siendo nepios. Aunque es Señor de todo, porque es nepios, no puede disfrutar de lo que tiene. Es por eso que no podemos despilfarrar el tiempo. Si tienen que estudiar, estudien. Si se les presenta algo para servir al Señor, háganlo. Porque si no estás despilfarrando tu tiempo. Sino que tiene que estar bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños nepios, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y la Biblia en Efesios dice, ¿no? Hacíamos lo que el enemigo quería que hagamos. Éramos esclavos. El nepios es esclavizado, no puede salir de eso. Y tutores epítropos, ¿qué significa? Un guardián, un administrador, un tutor. En la iglesia alguna vez hemos hecho, sería bueno volver a hacer, y asignábamos uno por cada 10. Pues como yo no alcanzaba a todos, ese uno se encargaba de vigilar cuando no venía, ¿por qué no has venido, hermano? Ya no era tanto el pastor. Entonces era un tutor, vigilaba a los hermanos, no tanto de que todo está, sino ¿por qué no ha venido? ¿Qué ha pasado en visitas? Entonces necesitaba tutores que les enseñen la palabra. Ahora es un poco, lo tratamos, ¿no?, de arreglar con los discipulados, pero siempre es necesario gente que esté en la palabra de Dios. Y curadores, un oikónomos, un diácono, un siervo superior que es responsable de la administración de la casa, de la dirección de los otros siervos y el cuidado de los menores, de los hijos menores de edad. Pues necesitamos, y un nepios necesita, porque si no se vuelve un pródigo, pues. Tiene tanto potencial, pero que lo ha despilfarrado porque no ha habido alguien que lo dirige y lo cuide. Ahora hay pues mentores, tutores. La Biblia nos habla de varios. Pensamos que los tutores son como padres, hijito, no hagas. No, los mentores no. Los mentores eran duros. ¿Para qué? Para enderezar la vida del niño. Y Dios tuvo que ser mentor conmigo porque yo no me quería corregir, entonces puso las cosas duras y me corregí. Entonces en la Biblia nos habla todo eso, porque a veces si los nepios se vuelven corazón duro y siguen creciendo, es terrible en la iglesia cuando hay nepios. En la iglesia tienen que crecer, llegar al otro punto. ¿Cómo es el crecimiento de los nepios? ¿Qué hacemos para que los nepios crezcan? Jesús amaba a los niños. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y los has revelado a los niños nepios. Sí, Padre, porque así te ha dado. Cuando un nepio se empieza a buscar al Señor, Dios le empieza a revelar sus secretos. Una cosa que yo le recomiendo al liderazgo: jamás permita que el orgullo se le suba. Nunca, jamás, nunca. Porque cuanto más sencillo y humilde eres, más revelación de Dios viene a ti. Porque ¿de qué vale que se use? Porque Dios dijo, no, yo voy a desechar el conocimiento de los santos. Dios puede desechar mi conocimiento como maestro, como pastor, si yo no practico la palabra. Entonces, es un nepios. Aquel que conoce la Biblia de principio al final, pero no lo practica, es un nepios. Entonces Dios levanta gente en la iglesia que, siendo nepios, necesitan de Dios en su corazón. Y Dios les revela y se regocija todavía. Se alegra. Entonces el Padre dice, le agradó. Los nepios, aunque no saben hablar, están en esa situación. Cuando les das cariño, ya los niños son pues bien lindos. Y por eso Jesús los abrazaba. Y a ellos les dio a conocer, ¿qué cosa? Los mayores secretos que existen.
Entonces, algo que nunca debemos perder, hermanos, es humildad. Nunca. Algún día usted va a ser pastor, usted llegará a ser pues un hombre de Dios, que Dios lo ha puesto. Jamás permita que el orgullo le coja. Siempre sea un niño. Ahora, no un nepios en este sentido negativo, sino un nepios en el sentido de dependencia de Dios. Yo le conté alguna vez, ¿no? De un jovencito que estábamos en la congregación y yo dije, pues, nos va a compartir la palabra tal hermano hoy, porque estamos aprendiendo. Y el hermano se paró y dijo, gracias Señor, pastor, el próximo martes, porque martes también tenemos estudios, voy a compartir mejor que usted. Amén. Qué bueno. Estaba bien, es lo que yo quiero, pues que haya doble, pero hacerlo en un dejo de orgullo es terrible. Hasta que el día que le tocó su lengua se le hizo una bola, no pudo hablar y terminó llorando. Y al final se acercó y lloró y me pidió perdón. Ahora no porque yo lo esté, sino porque la humildad tiene que ser característica de nosotros, tiene que ser algo que llevemos con nosotros, porque Dios se regocija y les revela a los niños nepios que dependen de Él. Les revela, la palabra es apocalipto, les descubre, devela, ¿ya? Es una revelación que el Padre da, ni siquiera Jesús. Ya estoy hablando en situaciones de revelación. El Padre le da revelación, ¿ya? Pero se los da a los sencillos que reconocen que Jesús es el Mesías. ¿De qué me vale saber de Dios? ¿De qué me vale darle esta lección si yo no reconozco a Jesús como Mesías y no soy humilde? A mí me gusta estudiar, yo estudio la Biblia, me encanta estudiar y la estudio, pero ¿de qué valdría si no tengo humildad y no reconozco que Jesús es el Señor? Miren Mateo 21, 16, desde el 15. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, país es de Tecnó, más allá de los países, aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca oísteis? De la boca de los niños, de los nepios y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Ahora, esa vez fue cuando Jesús entró y limpió pues del templo con chicote. Y dice que los ciegos vinieron a buscar al Señor y los niños, a quienes deberían alabar al Señor, hermanos, estaban haciendo una mercancía en la iglesia. Estaban vendiendo, estaban haciendo lucro. Los sacerdotes habían hecho como a la cita sus puestos y se los habían dado a todos sus familiares. Y adentro era más caro que afuera. Y cuando comprabas de afuera algo barato, por ejemplo un cordero para el sacrificio era más barato, entrabas adentro con tu cordero, ahí te paraban, decían, no, este cordero es inmundo, aquí tienes que comprar. Y ahí valía el doble. Hicieron un negocio. Jesús se enojó y con chicote lo sacó. Y por eso vinieron los ciegos, los sordos y los muchachos, los nepios. Porque los que eran maduros, que estaban haciendo una mercancía en la iglesia. Y estos muchachos, miren la traducción al actual para que usted lo entienda. Los sacerdotes principales y los maestros de la ley se enojaron mucho al ver los milagros que él hacía. Al oír que los niños, los nepios, le gritaban alabanzas a Jesús, el Mesías. Eran sencillos. Pero en sus sencillas, ¿qué reconocían? Que Jesús era el Mesías. Entonces aquí es reconocer que Él es. O sea, yo siempre tengo que reconocer. A veces me llaman, gracias pastor. No, yo no soy yo, es Dios. Le digo, porque si yo fuera, no, pues no necesitamos a Jesús, es Él. Le digo, Él lo ha hecho. El domingo en Huaricana estuvimos en el aniversario y festejamos el aniversario y los mayores pues hicieron un drama, o sea, todos los departamentos habían hecho un drama y su drama era el Día del Padre. Entonces hicieron el Día del Padre y ¿dónde está el papá que tenemos que festejar? Y estaban entre los adultos diciendo, no, tú no le has llamado al papá, así estaban entre ellos, anda a llamarle al papá, y nosotros bien del drama. Cuando viene uno y me saca a mí, le saca a mi esposa, ¿no? Ay papá, vas a disculpar, bueno, estoy un poquito, no es igual, ¿no? Eres tú el papá y me trajeron tortas ahí, me pescaron, pues hermano, me pescaron realmente por el Día del Padre, dice ellos. Hicieron, y al final el pastor dice, no, bueno, me habló a mí, pastor, si usted no fuera, ¿qué sería de la iglesia? No, si yo no fuera sería otro, porque la iglesia no camina por hombres, camina por Él. ¿Y Él pone a quién? Quiere. Y nosotros tenemos que reconocer que Él es el Mesías, y Él ha dado la iglesia. Estamos donde estamos porque Él lo ha dado.
Si nos enorgullecemos, ¿qué haríamos? Así es que ministros de alabanza están porque Dios los ha puesto. ¿Qué tienen que reconocer? Él es Él, Mesías, Él es Dios. Eso hacen los nepios, pero en el sentido positivo, que en su tal vez falta de conocimiento quieren de Dios y le alaban a Dios. Esos están en crecimiento. Ahora, estos dicen, ¿no? Este es bien, yo pongo abajo, estos nepios, dice que Dios perfeccionó en ellos la alabanza. Se conocieron, dijeron, Señor, dependemos de ti, yo quiero cambiar, quiero pasar de nepios al siguiente. Dice, conozco que tú eres el nepios. Ahora, los nepios, ¿cómo alaban los nepios? Mi sobrinita está en casa, bueno, mi nieta sería, no sé, de todo es, ya está en casa y a Juanqui lo dejó temprano, estaba conmigo. Y estábamos hablando ahí, los demás no estaban en casa. Entonces puse alabanzas, tío, mi pandero. Ya, pues le di pandero. Y estaba tocando ahí, yo estaba recogiendo la casa y hubo una alabanza. Pues. ¿Y dónde está dónde está? La busco la llave, nada. En un rincón había estado adorando con el pandero, como hacen aquí las chicas. Ay, perdida, qué Luego pasó la alabanza de gozo y yo quería pasar, no, tío, no pases por ahí, estamos con las chicas alabando. Por el rincón, me dijo. Pucha, por el rincón tuve que ir, ¿no? Y, o sea, ahora, en el sentido positivo, ese nepios nos enseña. En cambio, aquí a veces tenemos vergüenza de alabar al Señor. No tenemos vergüenza, ya. No podemos darle al Señor lo que quisiéramos. Pero los nepios son instruidos en alabanza. ¿Pero a quién les instruye el Señor? A ellos que dependen. Entonces, cuando los nuevos vienen, ya ¿cómo le alaban al Señor? Y los que estamos tiempo, Señor, ¿cómo permites que estos nepios alaben? Estamos, no es así, el Señor se indigna. Ahora, la palabra perfeccionar es catartizó, que significa el Señor ajustó, reparó, completó, restauró, perfeccionó, los equipó completamente. Esto es lindo. Ya, no dice, a pesar que está rey, nos va a llevar, ¿no? Hasta Viaje, ¿no es? Tranquilo, Neidita. Ya, sí, por Neida nos preocupamos. Entonces, ¿qué dicen los nepios? Cuando Dios los perfecciona, hermanos, les ajusta la alabanza, ahí suceden cosas increíbles. Cuando Yare ha estado adorando en mi casa, pues ya ha debido haber ángeles, de verdad, yo tenía que pasar por otro lado para no toparme con los ángeles. Yo no los he visto, pero ella estaba viéndolos, pues. Porque lo hace con todo su corazón. No lo hace como nosotros. Porque Dios ajusta, repara, completa, restaura, perfecciona. Ahora los martes hemos estado dando la alabanza, pues Dios está ajustando. Cuanto más la alabanza es mejor todavía. Esa es la palabra perfeccionar, catartizó. Y alabanza no es como la que hemos avanzado, ¿no? Es ainos, que significa relato, historia, narración. Por eso le digo, no, tenemos que ver la letra de la alabanza. No hay que cantar cualquier alabanza sin saber la letra. Entonces nosotros somos nepios cuando no analizamos la letra. Hay una alabanza que de verdad me hace pensar y lo cantamos a veces, dice, no, con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. Y uno pregunta, ¿acaso no es rey? ¿Acaso no era rey? ¿Y acaso no va a ser rey siempre? ¿Se hizo rey? Él es el rey. Entonces uno escucha y dice, no, aquí hay algo malo. Y hay alabanzas así. Entonces estos nepios escuchan la letra. Por eso les dije, no, un ministro de alabanza es un predicador que predica cantando y ejecutando música. Pero si ejecuta mal su canto y predica mal con su canto, no es nomás cualquier tema sacar, sino examinar como los kenanías que hablan en la alabanza. Los kenanías son los encargados de examinar la letra. Entonces alguien venía, esta alabanza vas a cantar, ve la letra. Está bien, exalta al Señor. Entonces eso así, y los nepios sabían exaltar al Señor. El Salmo 8:2, miren, a mí me gusta este salmo. De la boca de los niños, en el griego es olel, es igual que nepios, ¿ya? Y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Si hablo de lo natural, cuando los niños alaban en la casa, forman una fortaleza, hermanos.
Y el enemigo vengativo que quería destruir la casa no puede pasar y se calla. Cuando Jesús le dijo, no saben que de los niños, Dios ha fundado la fortaleza, dice que callaron los que estaban hablando. Cuando los niños alaban, es una bendición bien grande. Me alegro que sigan con los niños, aunque como estamos, para que ellos alaben. Al enemigo no le gusta que alaben los niños, no le gusta porque fundan fortaleza. Yo he resumido, porque el estudio será muy largo, es resumido en esto. La alabanza literalmente es fortaleza, es poder. ¿Cuándo? Cuando los necios son perfeccionados en la alabanza. Cuando se ajusta la alabanza, cuando se la completa y la letra es correcta, es fortaleza. Es una oración cantada contra el enemigo. Y crea un vallado de poder. Entonces el poder de Dios contra los poderes malignos se manifiesta en la alabanza. Y Dios usa la alabanza para derrotar aquellos poderes. Los calla. Entonces en la iglesia, seamos pocos, seamos muchos, en esta calidad de necios en lo positivo que estamos hablando, le cantemos al Señor. Y mejor si le pones, si 100% le pones atención a la letra, mejor le vas a exaltar al Señor. ¿Ya? Si el enemigo es oyed, es vengativo. Si una vez tú haces algo con él, él se vuelve a parar para vengarse, es vengativo. Pero la alabanza lo calla y lo para. ¿Cuántos quieren decir amén, por favor? ¿No ve? Entonces es necesario, hermanos, alabarle. No estamos tal vez en esa lección que si vamos a este paso, el martes vamos a abrir otro discipulado, no sé qué vamos a hacer, digo, de la alabanza y completar, pero es necesario. La alabanza es poderosa y cuando los necios, los sencillos confían en el Señor es más. Pero ¿qué será el cantar de un huíos? Si el necio canta así, ¿cómo cantará el huíos? Y dice que Jesús cantó en la cruz. Y la alabanza de la canción de Jesús es poderosa, hermanos. ¿Ya? ¿Está bien hasta aquí? 9:10. ¿Qué me queda? Los paidones. Para no ir corriendo y rápido, dejaremos a los paidones para la próxima clase, ¿ya? Porque así despacito entra mejor, como dice la palabra, ¿no? De poco a poco. Amén. Amén. Haremos un pequeño altito ahí para dar lugar a preguntas o comentarios o algo que me haya equivocado, también me corrijan, por favor. Adelante. Hola, ¿cómo estás? Sí, dale, Rey. Buenas noches. Los nervios. Sí. Sí. Sí, que el Señor nos guíe en algunos aspectos que sean necesarios. Pero después creo que hasta nosotros a veces somos necios en muchas cosas. O sea, el crecimiento es en todos. Si yo analizo mi conducta, a veces soy un necio por lo que como. Necesitamos desarrollarnos. Y con todo el respeto debido para la iglesia que estás hablando, la falta de discipulado que hace eso, la falta de cuidados en los brejos, ¿no?
Los brejos han crecido así y se mantiene pues eso, porque ¿cuál es la edad que más habría que educar, por decir, para que quede sellado? O como dice el refrán, ¿no? El niño es como cemento fresco, pero adulto es ya el cemento ya duro, dice, ¿no? Entonces, esa edad habría que educarlos. Y en la iglesia igual no tendríamos que descuidar, pero a veces descuidamos. Pero si Dios nos ayuda, entonces estos discipulados nos van a cambiar y ayudar. Habría que orar y en lo posible tratar de ayudarlos sin inmiscuirnos tanto también, porque hay una autoridad establecida ahí. Gracias, Rey. ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿O no tienen el poder del habla? Sí, hermano. Sí, sí, sí. Sí, ahora, no necesariamente lo que recibimos nos va a ayudar mucho, porque Jesús discipuló a sus discípulos, pero tal vez ellos no enseñaron como Jesús, pero le pusieron la fe, la pasión de estos sencillos, y Dios hizo fortaleza en su vida. Entonces, en realidad, dependemos. O sea, no voy a poder enseñar tal vez como el pastor, pero si soy nepios en el sentido positivo, de mi boca sale palabra y fortaleza, porque la gloria se la lleva el Espíritu Santo. Pero lo que has escuchado, tú lo estás poniendo en práctica y Dios te guía. Pero habría que de alguna manera darles, ¿no? Por lo menos poco, pero darles para hacer crecer. Hay que darles. Sí, sí. Bueno, el pastor o el maestro siempre tiene que saber examinar el contexto que tiene en la iglesia. Si yo trato de hacer siempre eso. Alguna vez me han invitado a Tiwanaku, me invitaron a una convención de jóvenes. Entonces me pidieron un tema, no sé, un tema bien terrible, bien protoevangelio, por decir. ¿Qué hacen los jóvenes con el protoevangelio? Así por decir, ¿no? Entonces ya el título te hace buscar, pues irse un tema con PowerPoint, sí, bonito, me esforcé. Y cuando llegué estaba esa iglesia, no era Tiwanaku, siempre era aledaño a Tiwanaku. Y justo ese día había sido feria en Tiwanaku. Y era una convención de jóvenes. Todos los jóvenes se habían ido a la feria. Nepios toditos, ya, se habían ido. Y llego a la iglesia y encuentro puro ancianitos. Llenito de ancianitos. La convención de jóvenes eran de jóvenes ancianitos que hablaban aymaradas. ¿Qué hacer con mi PowerPoint? ¿Qué hacer con mi palabra griega, con mi protoevangelio? ¿No? Pues, les compartí en aymara, les hablé. Entonces uno tiene que saber la formación también de la iglesia. Entonces, yo tengo, por lo menos en la iglesia acá, yo no tengo mucho problema de hablarles en profundidad porque han aprendido. Pero algunas cosas tengo que ponerme. Jesús, por eso pues, ustedes no saben a qué espíritu les dice, nunca les reñía, se ubicaba y en el tiempo que estaba les compartía pues, de acuerdo a su madurez. Entonces el pastor o el líder debería saber eso. Entonces, hay que pedir, si se puede hablar, digamos, personalmente, con gracia, con amor, se va a corregir, pues si no es un necio. Uno huye, reconoce, es maduro, dice, sí, tiene razón. A mí a veces me dice, pastor, no debería ser así, está bien. Escucho, no hay que sabes tú, yo soy pastor, no, escucho. Tratamos de corregir la situación. Amén. Ya, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sí? Nada, Leo. Nada. Nada, Vladi. Amén.